Buenas, buenas. ¿Cómo les va? Bueno, ahí estamos terminando de acomodarnos, de esperar a algunos y algunas más que se vayan sumando. Gracias a los que se copan a este ciclo de entrevistas. Sobre todo gracias a Fer. Ahora la vamos a conocer. La idea de este ciclo de entrevistas es un poquito, como por ahí vieron en las publicaciones, ir haciendo dialogar el counseling con otras voces, con otras disciplinas. Jugar un poquito a ser periodista, me gusta esta cosa de indagar, de conocer, de preguntar, de explorar un poquito y de enriquecer también la profesión y las propuestas también que les brindamos. Arrancamos con arte terapia. Para los que no vieron esa entrevista, está en mi canal de YouTube, Melina Pugliese. Véanla, muy interesante. Arte terapia con Priscila del otro lado de las cosas. Muy buena entrevista. Y hoy vamos por acá, por Instagram, con una preciosa mujer que no conozco mucho, igual que ustedes, así que hoy vamos a conocerla juntos, a hacerle un par de preguntitas, a entrar en su mundo. Así que Fer, ahí ya te hago ingresar, que veo que ya me mandaste la solicitud. Los que andan por ahí nos avisan si se ve y se escucha bien. Llegando, después de Ahí está. ejercitar el cuerpo. Estoy en esa, estoy llegando. Qué Hola, lindo. hola, Hola, ¿cómo qué estás? linda. Qué linda sonrisa. No nos conocemos mucho, pero hay linda energía, linda conexión. Sí, lo siento Hay igual, sintonía, me parece. lo siento igual. Muy, Gracias por el tiempo. no, primero, muchas gracias por convocarme. Eh, la verdad que es muy linda experiencia hablar. Yo ya casi cumplo 10 años de ser counselor, así lo nombro yo. eh, Allá por el entonces era el título. El título no era una tecnicatura y eras counselor. Después fue cambiando el panorama, fuimos enterándonos de nuevas disposiciones. Yo también soy parte de la Asociación Argentina de Counselors por elección, ya creo que es mi 8º año. Y la verdad que cuando yo encontré el counseling o el counseling me encontró a mí, ¿viste? Porque la primera etapa es ir a estudiar la carrera, que cuando la estudiamos es counseling, así se llama, la carrera. Ujú. Pero nosotros cuando ya nos recibimos somos counselors. Entonces lo más lindo que me pasó fue transitar el counseling ya entendiendo de que parecía que era una forma de ser, una forma de estar, y que había encontrado mi forma de ser y mi forma de estar en el planeta Tierra. Así de claro fue para mí. Total. Sí, 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 nos atraviesa. Sí, No, la pasamos por el cuerpo, digamos, y una vez que algo pasó por el cuerpo y por todas las partes de uno, ya está, es muy difícil volver atrás. sí, y Que como, un poquito de eso lo saboreamos solo los que lo pasamos. sí, y como papá Roger lo dice en el libro, es el proceso de convertirse en persona, que según lo que yo entiendo, está mal traducido, porque es algo mucho más amplio. Yo creo que es el proceso de convertirse en tu mejor humano o en tu mejor posibilidad, o no sé, en tu máxima luz, o como lo quieras llamar. Pero yo creo que Ujú. es maravilloso en sí. Nuestro primer consultante somos nosotros mismos. Y Totalmente. lo más lindo que nos puede pasar es poder esa oscuridad que nosotros tenemos en el a diario, porque no es que se quedó allá cuando empezamos a estudiar, sino que hoy por hoy sigue poniéndonos a prueba, hace que podamos reencontrarnos en la posibilidad de que nuestra tendencia actualizante esté todo el día tratando de ver para dónde va y acompañar, ¿no? Primero nosotros mismos leyéndonos y luego en el devenir, en el estar, en el ir viendo si vamos por el lado más positivo o no.
y con qué nos damos, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo que nos ofrecemos? Así que bueno, ese es Tal- hoy por hoy Bueno, estamos usando algunas palabras por ahí un poco propias técnicas, sí. del enfoque centrado en la persona, que por ahí es un poco la base antropológica, filosófica, psicológica. Así que por ahí algunas cositas, si no se entienden, los invitamos a tener una experiencia con el counseling, ya sea a través de un proceso, ya sea contactándonos a nosotras, ya sea haciendo la carrera, que bueno, la palabra carrera ya no me convence mucho, pero bueno, después nos vas a dejar un poco tus redes donde poder contactarte, qué es lo que haces, queremos conocerte. Vuelvo a saludar a todos los que se estuvieron sumando recién, les Ujú. damos la bienvenida. Bueno, te vuelvo a agradecer de verdad de corazón por el tiempo, por la disposición, esta maravilla de lo virtual que nos hace poder conectarnos sin conocernos, pero Sí. bueno, la idea es eso, conocerte, conocer un poquito de mindfulness, que sé que te dedicas un poquito a eso. Eh, Vuelvo a repetir lo que decía al principio, las entrevistas estas tienen que ver con hacer dialogar al counseling con otras miradas, con otras disciplinas que nos ayuden a pensarnos más holísticamente. O sea, la idea es siempre la misma, volver a nosotros y volver a nosotros holísticamente. Sí, porque Desde ahí, mira, esto que vos decís es muy interesante, Meli, porque cuando estás nombrando lo holístico, o cuando llegamos a encontrarnos en lo holístico, vos no sabés, pero yo cuando recién ahí inicié mi carrera, tan amada carrera, porque yo digo, ¿qué carrera más linda? Porque es como que la vas a seguir corriendo, no es una carrera que se termina, es todo el tiempo estar observando esta se carrera. recrea, se recrea todo el tiempo, Sí, ¿no? y entonces lo que me pasó fue entender que el recorrido iba a ser extenso, vasto. Entonces empecé a observar, ¿no? Y yo decía, a ver, ¿desde dónde quiero estar? ¿No? Porque uno, cuando recién empieza, dice, bueno, yo quiero ser counselor, ¿no? Pero después, lo maravilloso de ser counselor, ¿no? Es esta etapa filosófica. ¿Desde dónde te querés sentar en el asiento? ¿Desde dónde te querés promulgar? Entonces yo entendía que mi lugar era bastante humanito, ¿no? Que tenía que ver con esto de el enfoque centrado, y ahora te voy a hacer una salvedad, y esto lo aprendí con un maestro que lo vi en un congreso, y estuve casi 6 horas sentada enfrente de él, que es el querido Alberto Segrera, que fue el que introdujo, primero fue mano derecha de Roger, y segundo fue el que dio pero muchas ayudas para traducir realmente como se tenían que traducir los libros de Roger, ya que era su mano derecha y era mexicano. Entonces Alberto, yo lo tuve enfrente y dijo, Roger no dijo centrado en la persona, sino dijo centrado en las personas. Y eso para mí hizo como una apertura. Entonces dije, no es solo el consultante. Y ahí le dio otra dimensión a la congruencia, al cómo yo me siento enfrente del consultante, desde dónde me puedo sentar, cuál es mi disponibilidad real, cuán vacía estoy de circunstancias como para ser realmente empática. Entonces, ¿cuánto se fue como, y cuando hablamos de empatía es ponernos en el lugar del otro, ¿no? Entonces, yo que me crié en los 80 escuchando a Depeche Mode, yo sin dudas entendí que era Try Walking in My Shoes, dice la canción de Depeche Mode, ¿no? Si me pusieran tus zapatos. Y ahí empezar a descubrir que el lugar de donde yo me iba a sentar no iba a ser juzgante. En el lugar donde yo ya sabía todo lo que no. El lugar donde yo me quería sentar era un lugar bastante modesto y con muchas intenciones lindas. Pero ahí me di cuenta que en los primeros años era muy de manual, ¿viste? No sé, salí una alumna 9.3 de promedio, entonces era como de manualito. Y me di cuenta que por ahí no era. Y que no atendemos mentes, atendemos a seres sintientes. Y no atendemos patologías, atendemos personas que se dan cuenta que están enfrente de una crisis o que algo quieren despertar dentro de ellos o que quieren direccionar la vida hacia otro lugar porque se dieron cuenta que por ahí no es.
Total, qué lindo. Yo ya me lo estoy saboreando. Me estoy acá tomando un tecito y ya saboreándome. Y aparte, me gusta que también de paso vas aclarando algunas cosas, porque por ahí no todos los que están ahí, ¿no? Comprenden un poco el lenguaje del counseling y de todo esto que vamos mencionando. Así que vas echando como luz. Gracias por eso. No, de nada, y lo otro que vos no De paso sabés, nos estás contando, de paso nos estás contando un poco de tu recorrido. sí, es un poco y un poco, ¿viste? Entonces, lo otro que me pasó fue muy tempranamente, cuando ya estoy recibida, 2 personas estaban esperando para ser consultantes. Entonces eso me dio la posibilidad de, yo me recibo el 22 de diciembre, loco, y, y el 24, Navidad, yo tenía escrito por mis consultantes. ¿Arrancamos en enero o arrancamos la última semana de diciembre? No, arranquemos la última semana de diciembre. Y creo que por el Día de los Inocentes, por ahí, cité a mis primeros 2 consultantes. Hice todo lo que era indebido. Ahora cualquier profesor que esté dando vuelta por ahí me va a retar un poco. Pero cité en horarios donde no había nadie igual, ¿eh? Que solo había una mesa en el fondo y nos sentábamos ahí. Y entendí que era una posibilidad humana de encontrarnos. Quizás el encuadre no era el mejor, pero las ganas de juntarnos, los 2 humanitos, era excelente. Entonces rompí un poquito las reglas al principio para poder ser. Luego me di cuenta que la intimidad, el encuentro es necesario para que aparezcan y afloren todas las emociones. Entonces me di cuenta que quizás tendría que tener otra disponibilidad. Y con el tiempo apareció la posibilidad de hacer el consultorio en el garage de casa. Y fue increíble porque armé unas bandoleras, mis primeras sillas eran unas sillas de jardín, de hierro, y así empezamos. Empezamos en el 1 a 1, en el barrio, de boca en boca. Y al poco tiempo, cuando estoy haciendo el postítulo, allá era un postítulo que vos podías elegir, el único que era oficial era el de desarrollo personal. En ese momento me encuentro la posibilidad de hacerlo en Olos Capital. Entonces me iba, me acuerdo, me tomaba el colectivo, me llevaba toda la tarde ir, toda la tarde volver, y en el medio metía a los consultantes. Y fue creciendo el consultorio y fue creciendo en posibilidad. Y me llega una pasantía rentada, en principio en posibilidad de ser rentada, no al principio rentada, pero sí en posibilidad de ser rentada, en un colegio, pero, o sea, no sé, pues, vuelvo a decírtelo, no sé quién encontró a quién, como facilitadora educacional, en un colegio que había sido tomado por los chicos para construir el secundario. Y eran aulas modulares, ¿no? Entonces esa posibilidad se me da. Ingreso al colegio, y ingresando al colegio, de boca en boca, yo quiero hacer terapia con esta chica, no sé qué hace, pero yo quiero hacer con ella. Entonces se fue abriendo en el barrio este boca en boca. Ahora, lo loco es que, bueno, yo estaba estudiando en Olos Capital, y esta pasantía fue a parar a Olos Capital, y el colegio estaba a 6 cuadras de mi casa. O sea que alineó todo para que esto sucediera de esta manera. Mi predisposición alineó para que esto sucediera de esta manera. Y a la vez empezaba a darme cuenta de que había que trabajar más en el sentir. Entonces me di cuenta que el templo del sentir está dentro del cuerpo, y dentro del cuerpo habitan las emociones. Y me di cuenta que en algunos casos funcionaba esto de bajar el tono y como relajar el espacio para el encuentro. Y cuando me di cuenta de eso, muy pronto me di cuenta que quizás hay veces cuando el consultante se quedaba callado, ofrecía la posibilidad de hacer una meditación, alguna meditación, centrada en lo que estaba sucediendo en la vida del consultante. Y funcionaba. Algo ahí cambiaba, algo se iluminaba, algo sucedía distinto, y ya después los consultantes me pedían, ¿arrancamos o terminamos con meditación? Pero ¿me puedes hacer eso que hacés vos? Me decían, ¿viste? ¿Vos tenías alguna formación ya?
Mira, para hacer esas, acompañar esas meditaciones? a los 14 años yo empecé en una búsqueda personal haciendo con una profesora de yoga, hacía algo que se llamaba control mental. Y era como una semi-meditación que te llevaba, viste, como a distintos lugares, distintos espacios, y donde vos recibías o no visitas de distintas cosas. Pero bueno, a mí lo más gracioso es que como yo tenía 14 años, la profesora me decía, bueno, en tu caso, imagínate que era como mucho más imaginado, ¿no? Entonces ahí tuve la posibilidad de darme cuenta que el niño que el niño y que el adolescente, la meditación es guiada, pero no meditan. Es como un cuentito que le estás contando y ellos van imaginando. Y que en el adulto sí llega a ser otra situación, ¿no? Si vuelven al niño va a ser más de meditación guiada. Si van hacia más el centro y la conciencia, y depende del grado que tengan, quizás es más de meditación. Pero decía, ¿cómo traigo meditación al consultorio? Entonces, termino la formación y me quedo como un poquito más. Tengo ganas de algo más. Y aparece con la doctora Moreschi, que es psiquiatra, aparece la posibilidad de hacer en Olos mindfulness, solo que como Olos no tenía la cantidad de horas necesarias para que hagas, como te puedo explicar, un máster, sí daban la formación, pero como una diplomatura, ¿no? Optativa a la carrera. Entonces yo realmente lo observé y dije, qué bueno esto, porque lo estoy haciendo de una manera casi artesanal y esto le puede dar como otro encuadre. Cuando hablamos de mindfulness es muy importante entender, mindfulness es la prima hermana de la vipassana. La vipassana es con lo que, y acá voy a hacer como una salvedad, es con lo que dicen que se iluminó Buda. Bueno, ¿no querés creer en lo que sería iluminación de Buda? Bueno, pensemos que es con lo que encontró la conciencia y su eje y su centro. ¿Y cómo es eje, conciencia y centro? Es mente, devenir es lo que vos sientas, y lo que vendría a ser templo, cuerpo, emoción. Entonces era perfecto como para que la persona encontrara conciencia plena, que así se llama, conciencia plena. Y nosotros trabajamos mucho con la conciencia. Entonces dije, qué buen espacio que otorga el mindfulness como para traerlo al consultorio, solo si lo quiere el consultante, solo y si es para el consultante, porque no es para todo el mundo. Tal cual. Vos decime porque yo me Un entusiasmo, ¿eh? poco, Voy. sí, no, me encanta porque vas, las preguntas que tenía acá pensaditas, que vos ya las sabés igual, ya las vas contestando solitas en forma de recorrido y me encanta. Por eso estoy enganchada escuchándote. Que está bueno este criterio que usás, que es propio del counseling, ¿no? Uno, como es su propia herramienta de trabajo, se va formando, se va nutriendo y lleva como una valija de recursos al encuentro con el otro, pero no es que llega y desparrama todo, ¿sí? No. Vamos usando a medida que el otro nos pide, vamos usando a medida que la situación también lo pide. Un poco a esto nos referíamos también antes con lo de, explico a los que no conocen, centrados en la persona, no en lo que yo quiero hacer o en las técnicas que yo manejo o en mis conocimientos, justamente nos corremos de ahí. Bueno, por eso queremos conocer un poquito más de mindfulness, por si hay alguien que quiere, bueno, yo primero conocer un poco más, pero Sí. si hay alguien que también quiere probar la experiencia. Bueno, lo que vendría a ser conciencia plena, para nombrarlo más castellanizado y más ameno, conciencia plena, es estar presente. Papá Roger nos habla mucho del aquí ahora, es un hacedor del aquí ahora, pero voy a contar algo que no todo el mundo sabe. Yo se lo pregunté a Alberto, de paso, ya que estaba ahí, y le pregunté si era verdad que Roger había estado por la India, que había estado como observando esto de la situación de trascender los Zen, ¿no? Entonces, Alberto me dijo algo así, me dijo, él entendía que algo sucedía en la India, que la gente venía maravillada y quería más de eso que estaba sucediendo ahí. Entonces empezó a entender que en la respiración había algo que sucedía, empezó a entender de que esto de que confiáramos
en el devenir, confiar en el aquí y ahora, confiar en tus elecciones, confiar en la tendencia actualizante del consultante. Y eso tenía más que ver con una filosofía, una forma de vida, un estar. Entonces, cuando confiamos en eso, tenemos que confiar en lo principal, ¿no? El mindfulness lo que te enseña es estar presente. Con lo cual, tenés que estar en tu respiración. Con lo cual, como respirás, sos, trascendés, estás. Entonces, si tu respiración es muy alar y va rápido, ¿sí? Generalmente ahí hay ansiedad. ¿Sí? Entonces, ya detectar emociones. ¿Cuánto sirve para el consultorio esto? Poder observar desde el lenguaje no verbal, que yo es una de las cosas que también trabajo en el consultorio. Primero porque soy nieta de italianos, entonces yo creo que aprendí primero a hablar con las manos y con la cara, y luego empecé a hablar. Entonces digo, para mí fue fácil entrar en ese mundo, ¿no? De poder observar que el consultante venía con todo un mundo fenomenológico, ¿no? Venía con el fenómeno. ¿Y qué es el fenómeno? No es que el consultante sea un fenómeno. Sí, generalmente son fenómenos, Todo es un fenómeno. ¿no? Pero ¿qué es fenomenológico? Es lo que estamos viviendo, lo que estamos habitando. El fenómeno que está sucediendo en la experiencia, en la experiencia. ¿En qué es la experiencia? Lo que te está sucediendo en este momento. Entonces, cuando podemos ver todo eso desde una forma de conciencia plena, entendemos que todo es lo que está sucediendo. Y lo que aumenta en el consultante es la aceptación de lo que sí, la conciencia de lo que sí. Entonces, si en este momento yo agarro la botella, siento el frío, es decir, o sea, quiero avisar que no me fumé ningún saumerio, nada, quiero que entiendan que esto es estar en el presente, ¿sí? Porque muchas veces nos identificamos que somos la mente o nos identificamos que somos la emoción, porque a veces que nos ponemos fanáticos de la emoción. ¿Viste? Cuando preguntamos, ¿qué sentís al consultante? ¿Y qué estás sintiendo con esto, no? ¿O a qué se le parece esto que te está sucediendo? Que Entonces, igual, de todas formas, aunque estemos, perdón, me sí, suele pasar a mí, consultantes, que aunque estemos hablando de las emociones, un poquito siempre se corre el riesgo de teorizar sobre las emociones, intelectualizarlas o racionalizarlas, así que terminamos en la mente, y claro, no claro, perdemos un poco el cuerpo y el presente. claro, se vuelve uno la emoción cuando se hace tanta hincapié en la emoción. Y eso yo con los años aprendí que hay que poder observarlas. Hay que observarlas, hay que hacer hincapié en esto de la observación de la emoción. Porque si Bueno, fuéramos, Anita, ¿nos podés sí, contar ahí un poquito más de cómo nos ayuda? Yo sé que todo esto es para un curso, ¿no? Pero bueno, sencillo, chiquitito, ¿cómo nos ayuda mindfulness a atender un poco pensamientos, emociones, a ordenar? ¿Dónde ponemos todo eso y dónde nos quedamos? sí, porque el foco está puesto en la observación. ¿Sí? Entonces, como el foco está puesto en la observación de lo que sí está haciendo, ¿sí? Es más sencillo, pero lleva algo muy difícil, que es la práctica. El mindfulness, para aprenderlo, sobre todo hay que practicarlo. Teorizarlo no sirve de nada. Entonces, ¿cómo lo ponemos en la vida? Lo que yo te decía. Si yo agarro esta botella de agua, primero la estoy tocando y está húmeda. Entonces, ¿qué textura tiene la botella? ¿Cómo siento la temperatura en la mano? ¿Cómo es tener la mano húmeda ahora? Es todo ese poder de observación. Bien lento, bien paso a paso, bien despacito, bien contado en monedas, casi te diría, por decirlo de alguna manera, pero lo que más trabaja es esto de la práctica, la observación. ¿Cómo es esto para mí? Y la categoría de cómo es esto para mí, que esto es 100% SP, ¿no? Ese encuentro centrado en la persona, ¿cómo es para ti esto? ¿Cómo es para vos esto? Yo te cuento que en esto me di cuenta, pero muy rápidamente, que los papás, papá y mamá, ¿no? Los introyectos, pensemos en papá y mamá como introyectos, pensemos como papá y mamá, voz de la conciencia, nunca nos preguntaban cómo es esto para vos. Entonces, quizás la primera vez que el consultante lo recibe, se queda mirando como diciendo, ¿qué me estás preguntando?
Es un montón, sí. Es muchísimo, ¿no? Vamos a algo más simple. El reflejo por algo, Roger lo inició con un reflejo simple, que simplemente poder devolverle al consultante casi con sus mismas palabras lo último que dijo. ¿Sí? Entonces digo, es muy interesante poder observar que en estos 10 años nunca perdí la simpleza del principio, ¿no? Pero digo, ahora que lo estoy hablando, lo estoy tomando conciencia de eso, ¿no? Que nunca lo perdí. Pero, porque estaba claro mi lugar desde dónde. Pero fui ampliando miradas para entender que el consultante es mucho más que una persona que se viene a sentar a contar problemas. Porque de hecho, si no caemos en escuchar solo problemas del consultante, y no le podemos ampliar la mirada de que hay algo más. Y empezando por nosotros, esto que decís vos, yo ya lo miro holísticamente. Yo ya sé que adelante mío y yo misma soy una persona que tiene espíritu, que tiene cuerpo, que tiene mente, que tiene emociones, ¿no? Y eso habla de integrar. Si realmente pasaste la carrera por vos, esto es tu espejo. El consultante es tu espejo de lo que vos ya tenés trabajado en vos. Ya está esto vivenciado en vos. Por eso va a haber momentos de proyección, estos más psicoanalíticos, ¿sí? Me estoy metiendo quizás en camisa de 11 varas, pero lo he hablado con psicólogos, yo te voy a contar un poco hoy mi historia, y realmente yo trabajo con psicólogos, trabajo en algunos casos con psiquiatra, y vamos a decir, sí, Fer, sí, en casos de medicación leve, yo trabajo de la mano de Valeria Fernández acá en Ramos Mejía, y ella avala algunos de mis trabajos porque entendió de que la consultoría no solo trabaja en crisis, no solo trabaja con una persona que, vamos a decirlo así, ¿no? Para lo que es no patológico, lo que vendría a ser solo transitar la normalidad. Entonces me decía, hay algunas patologías que podemos trabajar, hay algunas cuestiones que podemos trabajar. Y se vio mucho esto en pandemia, porque aparecían lo que vendría a ser crisis de ansiedad cuando la persona no tenía un cuadro de ansiedad, sino que era circunstancial del lugar. Entonces digo, poder integrar el trabajar con otros profesionales del área de la salud mental, déjame que solo haga esta salvedad porque es importante, es necesario que entendamos que nosotros trabajamos a favor de la salud mental y romper los paradigmas de que hasta dónde está el patrón. Yo digo, si Freud se hubiera quedado con lo que decían los primeros psiquiatras, ¿sí? No hubiera podido trabajar nunca. Nunca. Entonces digo, que nosotros establezcamos nuestro trabajo de una forma en que el psicólogo entienda lo que estoy hablando, tratar de utilizar el mismo idioma, tratar de hablar de lo fenomenológico, de lo observable, de lo tangible. Eso hace que otro profesional del área de la salud mental pueda entender qué estamos haciendo en el consultorio. Por eso la formación tiene que ser constante. Yo me fanaticé tanto que tomé pasantía para ser codocente en Olos. Entonces fui codocente de Olos Mataderos hasta que terminó, hasta que cerró, y Olos Aedo, de la mano de Alicia Greenberg y de la mano de, ahora no me acuerdo la directora de Aedo, ya me va, Marta Finelli. Entonces, y me iba dos veces a la semana a distintos lugares y corría con colectivo, con esto, con lo otro, pero yo sentía que quería saber más y que me quería empapar más, para poder luego hablar de par a par con otros profesionales que entendieran de que esta disciplina es para el bienestar del estar humano. Así de clarito es, ¿eh? Y así de simple. Sí, eso chiquitito te iba a decir antes, que podemos correr un cachito la etiqueta o el diagnóstico y ver a la persona que hay atrás del diagnóstico o de la circunstancia o de la patología, si la querés, porque existe, es real a veces, pero estamos justamente formados para ver a la persona que hay detrás de esa etiqueta. Por eso siempre hay algo para hacer, porque si sos persona, ahí me veo en vos, transitamos un poco las mismas cuestiones existenciales.
Sí, y hasta con diferentes sintomatologías, con diferentes paisajes, con diferentes historias, pero nos encontramos persona a persona. Puedo y, verte más allá de esa sí, etiqueta. y lo que, y como dice Roger, si lo que fuera lo fuera abiertamente, con eso ya está. Entonces quizás la tendencia actualizante de un consultante puede llevar a un pequeño logro. Y ese pequeño logro lo podemos acompañar. Y un pequeño logro en una vida humana es un montón. ¿Sí? Totalmente, Es un montón. totalmente. Entonces digo, yo prontamente me di cuenta de eso que te decía. Por eso opté por traer mindfulness. Porque dije, mirá qué importante esto de la respiración, el estar presente, el aquí ahora, ¿no? Ujú. Y bueno, y te voy a hacer Bueno, reír. lo que estás contando es muy compatible hasta ahora con el SP o con todo el encuadre del counseling, Claro, ¿no? porque Están muy de la manito. cuando te das cuenta que es compatible y te queda, porque la herramienta siempre que tenés que traer, te tiene que quedar. Si no, ni le intentes traer al consultorio, porque si no te la explicaste y no te la entendiste y no te la aceptaste y no la confiaste, no hay que traerla. Entonces, ¿cuál es la primera regla? Es, si vos no la compraste, no la quieras vender, y no digo de vender de venta, digo, ¿no? De Si no te exponerla. funcionó a vos, sí, tal Sí. cual. Y en todo Y eso, escúchame, dos sí. o tres, perdón, dale, No, no, dale. decime. No, dos o tres así pilares o cuestiones así significativas para vos del mindfulness que nos podamos llevar, que nos podamos acordar, dos o tres o más. Bueno, yo me encantaría regalarles el ejercicio este, que yo lo hago en el consultorio, y varios consultantes le han cambiado la vida hacerlo. Una noción muy propia, nosotros íbamos a la pirámide de Maslow. ¿Por qué lo traigo a Maslow y no a Rogers? Y ahora voy a explicar el por qué. Dentro de los existencialistas, porque yo me volví fan, pero de verdad, de la carrera, pero te voy a hacer reír desde cuando yo leo a Rogers. Vas a decir, no puede ser. Yo te digo, sí, puede ser. Cuando A tenía ver, a ver. 4 años, no había libros en la casa de mi abuela, 4. Y había 3 libros en la casa de mi abuela. Uno era, o sea, no sé quién encontró a quién, por eso te lo digo. Uno era Exacto, sí, estaba pensando en eso que dijiste al principio, te estaba buscando eso. depresión y otros estados de ánimo. Vos fíjate una nena de 4 años, flequillo así, rubia, caminando por la casa de la abuela con un libro que decía depresión y otros estados de ánimo. La abuela, lo único que tenía. Otro libro era psicología no sé qué, y en la página, y te lo digo porque me lo sé de memoria porque lo tengo marcado, en la página 48 del libro aparecía Rogers hablando. Que eso ya es un montón, porque no hay muchos libros de Rogers. Ya era un montón. Cuando yo me encuentro después de estar recibido un tiempo después con esos libros y encuentro en la página 48 a Rogers, yo decía, ahora entendí. Yo ya estaba leyendo entre los 4 y los 6 años, que era el único libro que había para aprender a leer en la casa de mi abuela, a Rogers. No más ni menos que a él, ¿no? Entonces entendí más o menos de dónde venía esta niña que se ha sido impulsada por lo que realmente quería hacer. Porque evidentemente si yo andaba con esos libros en la mano era por elección, y bueno, porque se ve que era todo lo que tenía que trascender, que era perfecto en ese momento para mi evolución. Entonces digo, bueno, vamos de vuelta con esto, Maslow, la pirámide, ¿no? Básico, bien existencial, ¿no? Luego encontré otros libros donde habla Alport, ¿no? Existencialista también. Entonces digo, aquí ahora, ese es el principio. Roger habla del aquí ahora, es existencialista. Luego es humanista, pero primero es existencialista. Entonces, cuando hablamos de Rogers, cuando hablamos de papá Rogers, yo siempre digo que es como cuando uno se pone la camiseta de Messi, algo tenés que conocer, ¿no? No solo hacer la carrera, vos tenés que buscar en esos primeros encuentros de Roger, entendiendo la humanidad y entendiendo desde dónde se iba a sentar en esa silla. Entonces, cuando uno puede observar eso, entendió realmente desde dónde nos hablaba.
Entonces, bueno, pensemos en los existencialistas que eran casi primos hermanos en época con Roger. Y ellos hablaban de esto de las necesidades básicas. Comer, respirar, tener un lugar donde dormir, un baño. Habla de las necesidades básicas. Entonces, en estas necesidades básicas está el comer. Existencialista, mi encuentro conmigo y la comida. Entonces hay un ejercicio de mindfulness que es armar un plato de comida con 3 texturas por lo menos distintas. Yo siempre recomiendo un huevo, que es fácil de tener en una casa, un huevo, hacételo como te guste, o duro, o frito, o como quieras. Súper práctico. Me Sí, está encantando esto, súper práctico y cotidiano. sí, bien Me para encanta. probar. Agua. Exacto. Agua porque no tiene que haber un líquido que tenga un gusto, porque ya estás con comida con gustos. Entonces, textura, un huevo. Una verdura que te guste rallada, pero cruda. Entonces, puede ser zanahoria o, no sé, y hervís una remolacha y te rayas una remolacha, ¿no? Algo que sea ralladito, un ralladito, ¿no? Alguna que se te ocurre, a mí se me ocurren esas. Puede ser repollo, si no, cortado bien finito, ¿no? Debería ser alguna verdura que esté, o lechuga, bien finita. Entonces te pones alguna de esas que tengan ese tipo de textura, como cruda, como refinada, cortadita. Y lo siguiente era algo acompañar. Que bueno, ahí se va a armar la de San Quintín, pero no importa. El que quiere, no sé, una milanesa que también tiene textura porque está empanada. Ahora, milanesa de qué? De soja y quede bien con los crudo y veganos no, pero con los veganos sí. Crudo y vegano quede bien con lo rallado y crudo. Bueno, cada uno ahí elige, Que decide. elija, ¿no? Su Su tendencia a dónde lo sugerencia. lleva. Entonces digo, Exacto. vamos con eso. Digo, bueno, una vez que tenés la milanesa, tenés esto crudo y tenés el huevo, la idea es que vayas entendiendo las texturas que vas consumiendo. Entonces, respirás un poco, tomás aire y ahí viene el momento del paladar. El encuentro del paladar con la comida. Entonces, lo ideal es tomarse el tiempo. Mindfulness dice, tomo el tiempo y observo. Primero miro la comida, ¿no? Ujú. Luego la voy a comer. Y ahí ya hay una cuestión de saliva, que para el que se sienta y come rápido, no se dio cuenta de que hay un momento de salivación. Mirá, ni te lo digo y ya se Sí, está, ¿no? sí, total, las glándulas salivales a full. ¿Cuántos, bueno, que están todos los sentidos todo el tiempo funcionando, Sí, pero no lo captamos. no. Ujú. Y es Estamos tomar en la cabeza. conciencia, ¿no? Porque yo ni solo nombré el huevo y vos ya te imaginaste, y esto es Rogers, ¿eh? Vos ya te imaginaste el huevo como te gusta a vos. Yo no te pregunté, pero sé que en tu cabeza está el huevo como te gusta a vos. Y en mi Tal cabeza está el cual. huevo como me gusta a mí. Entonces acá Ujú. la pregunta sería, ¿cómo te lo imaginaste? ¿Cómo es para Yo vos? te digo, Sí, yo me lo imaginé bien amarillito, bien durito. Me gusta así, que no tenga la aureola verde, ¿viste? Alrededor. claro, porque parece que ese huevo tuvo un tiempo, ¿no? Es lo que vos me decís. Exacto. Claro. Bien amarillito, automáticamente se me vino esa imagen, bien brillante. Seguro que si ahora agregaríamos a alguien en este vivo, nos diría que el huevo para esa persona es distinta. ¿Y está mal? No, no, validemos la experiencia de cada uno. ¿Cómo es ese huevo? Ahora los que están acá podrían escribirnos cómo se imaginaron ese De huevo, paso, si ¿no? quieren escribir o si quieren preguntar algo, pueden ahí Sí, escribir. pueden ahí. Entonces es anotarlo. O cómo se imaginaron la milanesa, ¿qué milanesa? ¿No? Milanesa de soja, milanesa de pollo, milanesa de carne, milanesa de, no sé, de remolacha, viste que ahora ahí son todas de verdura, una Sí, sí. hamburguesa, alguien se imaginó. ¿Qué se imaginaron acompañando eso? Entonces, ya está la experiencia del plato, el momento de la salivación, y ahora es probar. Entonces, es probar la textura, probando la temperatura, el color, observando, utilizando la observación como primera medida de mi experiencia con el plato, mi experiencia con el plato. Soy yo, el plato y el plato conmigo. Y eso es muy rogeriano.
total. Es muy rogeriano. Entonces yo decía, ahora entendí Roger qué estuvo haciendo ahí por la India, qué estuvo observando, qué se le ocurrió. De hecho, en los ashram, en la India, fuera de los ashram, sirven platos de comida que tienen de todo. Y que hay veces que tenés que acompañar con un pancito, y el pancito depende del lugar donde vos vas, va a ser distinto. Y va a ser más picante en algunas ciudades y menos picante en otras. Entonces, hay algo de eso en el mindfulness que yo decía, es muy fácil esto de ponerlo. ¿Y qué se logra con el mindfulness? Que la persona esté más consciente, que esté más presente y que se sienta más en el aquí y ahora, por lo cual tiene 500 beneficios, ¿no? Y esto acompañado en el agua, yo cuando tomaba agua, me daba cuenta que si probaba algo y tomaba agua luego, eso me daba posibilidad que el paladar esté como limpio, como una pausa entre una cosa y la otra. Y que si eso lo hacía consciente, después lo podía llevar en mi vida en otras cosas. Entonces que quizás entre un momento y el otro me podía tomar una pausa. Me gusta esto, sí, te escuchaba y pensaba en esto, que no queda solo en una técnica para un consultorio, ¿no? O para un taller. Esto lo podés aplicar todo el tiempo, en cualquier circunstancia. Estamos Sí, hablando de lo más elemental de la pirámide, ¿no? Comer, sí, lo más sencillo. Y también cuando hablabas de observación, no puedo no pensar en observar como no controlar, no intentar modificar, observar como aceptar, que Roger hablaba mucho de esto, ¿no? sí, lo De que es. aceptar lo que es, lo que es. Que nos suena súper utópico, pero bueno, hablaste de una práctica, es una práctica, es un entrenamiento. Desde lo más chiquito hasta lo más simbólico, no sé si hay cosas chiquitas o grandes, pero por ahí más menos abstractas, como una emoción. Aceptar, observar, no intentar modificar. Bueno, no sé, hablanos vos un poquito más de eso. Bueno, y el tema de estos primeros pasos hacen que después sea fácil la práctica y lo quieras implementar en el resto de la vida cotidiana. Entonces viene una emoción, podríamos visualizar cómo hacemos con el huevo, con la milanesa y con la zanahoria. Y acá te voy a traer a la otra práctica, que esto es como otro regalo. O sea, Bien, hoy, me hoy encanta. vine con ganas de regalar, ¿sí? Regalar técnicas. Agarro, recibo, agarro todo. Espero que los que estén ahí también y los invitamos a si quieren hacer algún comentario o pregunta Lo que quieran. y aprovechar a esta mujer sasa. Bueno, y lo que te voy a regalar es esto. ¿Qué pasa si nos ponemos un sticker? Como si jugáramos, ¿viste? Cuando éramos chiquitos. Entonces, un sticker en el reloj. O sea, un sticker son sticker, ¿eh? Cualquiera. Una estrellita, no sé, algo de un esmalte de uñas que anda dando vuelta por ahí, un brillito, algo. Sí. Que lo pongo en algún lugar que yo tenga colgado algo, en el aro, no sé, donde vos sientas. Y de golpe, hacer este ejercicio. Cuando me toco el aro, cuando me toco, o si no, con algo que tengas puesto, me toco sin querer Sí. el rosario, la mano de Fátima o el reloj, lo toco sin querer, bueno, en ese momento me tengo que preguntar. Es una pregunta interior, esto, una invitación a la pregunta interior. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy haciendo? ¿No? Este es otro ejercicio de mindfulness. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy haciendo? Pensar, sentir y hacer. Y acá vamos de vuelta a lo que es la armonía. ¿Sí? Sí, Creo que total. la frase es de Gandhi. Esas tres preguntas ya ordenaron, ya generan cierta calma, armonía. ¿Sí? Y lo que te hacen tomar es conciencia de dónde estamos. Generalmente una persona que recién inicia se encuentra en un 70%, te diría, ya de consultorio y ya teniendo un tiempo de práctica de esto, se encuentra que está en la mente, que está pensando algo, que está en piloto automático, que va con la cabeza y se encuentra ahí con pensamientos. Generalmente no es uno, son como preguntas múltiples, ¿no? Como una fórmula. Bueno, se encuentran en esa posibilidad de darse cuenta que la cabeza iba a mil, que el sentir estaba casi dejado de lado al principio de la práctica, y luego que el hacer también era casi automatizado.
era algo que siempre hacemos en ese horario. Porque si llevamos un registro, prácticamente todos los días generamos mismas situaciones en mismos horarios. Entonces esto nos da cuenta de si elegimos la forma de vivir o si no estamos eligiendo la forma de vivir. Y estamos viviendo solo en piloto automático. Y esto es un montón. Podríamos decir que eso, claro, que es un montón, es para valientes, ¿no? No para el que esté buscando resultados prácticos, efectivos, sino para el que tenga ganas de preguntarse. Sí. Desde ahí, ¿no? Y desde ahí después generar los resultados, pero es para el que tiene ganas de tomar conciencia. Sí. Pero llega un momento donde yo siento que el ser humano, sobre todo yo te puedo decir, tengo consultantes ahora de toda edad. Yo he acompañado en mi recorrido a 2 personas hasta la clínica y un mes antes de que estas personas se partan de la tierra, eligieron tener un proceso de consultoría. Y, y gracias, no sé, decirlo yo para mí es Dios, ¿no? Pero ponerlo en el devenir, ponerlo en lo que vos creas, son 2 experiencias que no fácilmente las voy a olvidar. Creo que no las voy a olvidar nunca. O sea, por ser muy, muy congruente conmigo, ¿no? Porque son personas que eligieron irse de otra manera. Y era tan notorio esto que te voy a decir, sí, ¿No? sí, Qué contradicción. Irse pero presente. sí. Y como la vida misma, que tiene tanta cantidad de contradicciones, si no, nadie visitaría ningún espacio de búsqueda de ayuda, ¿no? O de autoobservación. Entonces lo más maravilloso que me pasó y me emociona y dónde lo siento en mi corazón y qué pasa en este momento con mi corazón se expande y es un espacio de conciencia sentir esto, de mucha conciencia, que realmente fue acompañar como, como entendiendo que esa persona sabía que se iba a ir. De hecho, en estas 2 sensaciones que tenían a que las personas se estaban yendo. ¿Y qué pasó en ese irse? Y lo que pasó en ese irse se vio reflejado en los 2 casos, que acompañé hasta que la familia acompañó el cuerpo y me han permitido estar porque he preguntado y han querido que esté para acompañar a la familia. Y lo más maravilloso que me pasó fue ver los rostros. Y en ambos casos eran rostros de muchísima paz, muchísima paz. Entonces dije, ahora entendí. Entendí la sutileza de ese encuentro. Entendí que habíamos hecho un pacto. Un pacto donde vos te fuiste, yo me quedé, pero me hiciste saber cómo te fuiste. Y eso es maravilloso, ¿sí? Porque maravilloso, maravilloso, ¿no? En ambos casos fue así. Entonces digo, si yo te acompaño, ¿no? Total. Si te Está en acompaño, la te puerta. acompaño, Sí, total. Hasta ¿no? lo ¿Y último. hasta dónde te acompaño? Y te acompaño, ¿no? Si puedo llegar a esa instancia, llegaré como ser humana que soy. Quizás me bajaba antes, pero bueno, te voy a acompañar. Y observar eso, cómo nos queda, ¿no? Porque ese es algo que también, como humanos que somos transitando la consultoría, es poder observarnos, poder observarme en esa que estoy transitando y estoy siendo mientras que estoy enfrente del otro. Y cómo me queda, ¿no? Entonces digo, bueno, quizás si tu historia de vida o tu centro o tu encuentro de conciencia con vos no te lo permite, no te lo permitas. Permitite hasta dónde. Pero sé congruente de que esto si lo elegiste, lo elegiste. Entonces, ¿cuál es tu estar ahí? ¿No? Y entendiendo de hasta dónde. Entonces, bueno, me ha tocado eso.
En suerte me ha tocado eso y yo lo elegí. Sí, fue un poco y un poco. También en el tiempo en que me fui formando entendí que la persona que vos elijas para hacer terapia vos es parte de tu recorrido también, de tu ser profesional. Entonces, yo me pregunté quiénes habían sido los primeros que hacían consultoría psicológica o SP acá en Argentina, y que realmente yo quería tener una experiencia, aunque sea de no sé, un motivo de consulta chiquito, pero yo me quería dar la posibilidad de estar con alguno de ellos. Y ahora voy a contar algo que es muy lindo. Tuve un encuentro con Lazzarini, ¿no? Que es un profesor que, no lo conozco. bueno, que estuvo en la asociación. Lazzarini estuvo en Olos Capital, y es alguien que hizo SP en la Argentina, uno de los pioneros, en hospitales, ¿no? En distintos lugares. Él era psicólogo, pero hacía SP, encuentro centrado en la persona. Y fue maravilloso encontrarlo a él. Y cómo me recibió. Y qué pasó en ese encuentro. Y era la primera vez que yo iba a ver a alguien que sabía que lo admiraba, porque había sido uno de los primeros que habían traído, pero ahí noté la simpleza. La simpleza de los grandes, como digo yo. Y llegué y él estaba limpiando, porque llegué un ratito antes, como, viste, eso de no saber a dónde era. Llegué un ratito antes, un poco ansiosa quizás en ese momento, de conocerlo, de encontrarlo, de transitar ese espacio con él, de ayuda, donde yo me iba a sentar con toda mi vulnerabilidad humana, sabiendo de que estaba frente a una eminencia del encuentro central de la persona. Entonces llego y él estaba barriendo con un sombrero de paja y estaba barriendo la vereda. Y lo miro, ¿viste? Y él se sorprende como diciendo, llegó antes, ¿viste? Me encontró en esta. Y yo lo miré y le dije, tranquilo, yo hacé cuenta que no estoy, si querés me voy media cuadra y vuelvo, le digo. Y se reía, y yo me reía porque fue todo tan espontáneo. Y de golpe dejó, ¿no?, la escoba, dejó el sombrero de paja, acomodó las dos sillas, me acuerdo que hacía un poquito de frío, entonces puso unas estufas, una para él, una para mí, y ahí se dio el encuentro. Y algo maravilloso que me pasó fue que no necesité ver ningún título. Porque... ¿Qué pasó? ¿Acordás de alguna sensación puntual? Sí. Fue haberme sentado y haber encontrado una mirada humana. Una mirada no juzgante. Alguien que me escuchó mi historia de vida familiar, me emociona, ¿eh? Mi historia de vida familiar, y una emoción hermosa que otra vez expande mi corazón. Desde un lugar hiperamoroso, ¿no? Pero con cierta distancia y respeto. Y me habló desde un lugar concreto, que era reflejándome cómo era esto por primera vez para mí, y que la categoría se la tenía que poder adjudicar yo, ¿no? Porque me encontraba en esto de que yo había hecho psicoanálisis antes, entonces yo como que necesitaba la voz del otro, ¿no? Que el otro me mostrara un poco desde su superioridad. Y esto era un grande, porque encima yo sabía que era un grande, que lo único que hacía era habilitar que yo pudiera escucharme. Grande para otras cosas, ¿no? En realidad después uno va desarmando esa palabra, grande, grande por ahí en cosas que no se aprenden de los libros. O sea, las podés leer, pero si no las tenés No. aceitadas, Con una tu ser va. inmensa humanidad a disposición y a servicio de. Entonces esas tardes en Lugano, hasta que cerramos el motivo de consulta, para mí era maravilloso.
porque era el encuentro de dos seres en dos etapas vitales totalmente distintas, porque él estaría por su, no sé, creo que 80 años por ahí, ¿no? Y yo encontrándome con mis 30, tratando de observar hacia dónde quería madurar y qué sentido le quería poner en ese momento a mi vida. Y dialogándome quién eran mis mujeres de mi familia y de qué cultura venía y qué quería replicar y qué no, qué quería que sea distinto para mí. Y realmente me encontré con un escuchador abierto a la posibilidad y abierto a mi propia experiencia de vida, dándole toque de validez a mi experiencia de vida. Y eso fue maravilloso. Y es maravilloso. Porque me mostró el cómo. Entonces muchas veces me quedo, ¿no? Yo a veces que veo a mis consultantes, digo, ¿cuánto se enseña desde el estar? Y me quedo así, asombrada, mirando, observando, ¿no? En Me esto que gustó está eso. haciendo. Dijiste que fueron otros espacios de formación también. Los espacios que supuestamente eran de ayuda para vos, terminan siendo bueno, de formación no sé, pero de transformación, que terminan aportando después al ser profesional. Sí, Qué entonces lindo. era mirar, ¿no? Mirar así, asombrada. Y esto lo tiene el mindfulness. Entonces, si vos me decís hoy, el mindfulness y consultoría van así, ¿no? Porque es mirar Tal vez asombrado. nos dábamos cuenta, lo hacíamos, ¿no? En nuestros encuentros como práctica profesional, pero también recibiéndolo del otro lado en nuestros propios espacios de ayuda, lo hacíamos, solo que no le habíamos puesto ese nombre. Sí. Y hubo momentos donde también sentí que estaba bueno, y esto está bueno, ¿no? Porque cuando nos recibimos, es como que empezamos a ver por dónde queremos transitar, qué queremos hacer, cuáles son las distintas disciplinas. Entonces me encontré haciendo congresos de focusing, me encontré haciendo congresos de Gestalt en la Asociación Argentina de Gestalt. En ese momento estaba muy cerquita de la calle Avenida Córdoba, que yo estudiaba en Olos, entonces pude hacer como estos congresos para ir alimentando, profesionalizando, observando qué otras cosas podíamos traer al consultorio desde el encuentro centrado en la persona y no tanto de la consultoría pura, porque ahí hay como dos trabajos distintos, ¿no? Hay gente que es pura, que la consultoría tiene que ser pura y no se puede trabajar nada más que esto, y hay otras personas que sienten el LSP como una posibilidad de abrir, Sí. no Y corriéndose tanto. que de hecho todos estos enfoques que estás nombrando, yo les veo como la misma raíz filosófica, antropológica, entonces quieras o no, como decíamos recién, de alguna forma, sin que lo sepas o sin que le pongas el nombre de mindfulness, lo estás haciendo. O estás practicando algunas cuestiones de la Gestalt, tal vez sin que lo sepas o sin que le pongas ese nombre. Pero como las raíces y el objetivo un poco es el mismo, volver al ser, volver al presente. ¿Para qué sirve? Si sirve ¿Para qué? ¿para qué sirve? Si sirve para que el consultante encuentre dentro de sí mismo conciencia, y estamos en un buen camino. Ahora, si lo estamos haciendo porque lo queremos imponer y queremos direccionar, no. Si le está quedando incómodo al consultante, Es como que viola la primera regla del enfoque centrado en la persona. sí, sí. Y después voy a hablarte de algo que en estos 10 años también me pareció que en la formación no le hacen tanto hincapié, y me parece que es porque te intentan sacar lo más puro posible, ¿se entiende? Porque después Sí. uno después empieza a trabajar otras cosas y quizás ahí tomamos cosas de otros lugares. Pero en la formación, en la carrera, en counseling,
se intenta sacar al consultor, consultor psicológico, o counselor, lo más limpito posible. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa después de un tiempo de formación también? Empezás a entender de que tenés que estar en contacto permanente con los libros para vaciarte. Porque luego la información que viene es mucha. Entonces yo muchas veces decir, Fer, todavía capítulos. Congeló tu cara. ¿Ahí me ves? A ver, Ahí decime. volviste. ¿Seguimos? Sí, ahí Sí. volviste, ahí volviste. Bueno, entonces, Ahí yo lo está. que te voy a nombrar, que es interesante que lo observemos en esto, es volver a leer los textos. De vez en cuando, volver a leer los textos. De vez en cuando, acordarte, a ver, reflejo simple, a ver cómo es, las condiciones para estar enfrente de un otro, a ver, o sea, eso creo que no solo me lo dio el hacer supervisión, ¿no? Yo ahora doy espacios de supervisión, a algunos counselors de la zona les doy supervisión, yo ya tengo 10 años de formación y mucha supervisión de mis casos y de mí misma. Entonces digo, ¿no? Entonces digo, Sí, sí, está sí. bueno, Ya tenés cierta riqueza para acompañar a otros. está bueno, pero no dejo de hacer Ujú, supervisión y no dejo de ser ujú. acompañada siempre por alguien. A veces que elijo, y ahora te voy a hacer reír, pero digo, hasta elegí psicólogos que hagan SP, y no Ujú. un counselor directamente. Y vas a decir, ¿y por qué, Fer? Y porque a mí, cuando yo me iba mucho, que me iba mucho a hacer Gestalt, que me iba mucho a hacer esto, me ordenaba, ¿viste? Me ordenaba otra vez, como volver a la raíz, ¿no? A la psicología Ujú. pura y quizás SP. Entonces me ordenaba. Y en esto me parece que cada uno encuentra eso, ¿no? ¿Quién te tiene que acompañar en qué momento? ¿Para qué sería? ¿No? ¿Desde dónde sería? Y bueno, y la formación es lo mismo, te van encontrando a vos vas encontrando a ellas, es un poco eso. Yo he hecho en la UBA, he hecho un congreso donde han ido mucha cantidad de counselors, doctores, gente que trabaja en la SP, congreso de sexualidad. Ujú. ¿Y por qué he hecho eso? Porque yo quería ver los distintos enfoques que había de la sexualidad. Entonces estaba Patricio, creo que es Leiva de apellido, que hoy está también en un canal de televisión, es muy resonante, escribió Sí. sobre sexualidad, entonces tomé un taller con él y me fui a la charla que dio el papá de Andy Kuznetsov, que es el que tiene la cátedra de sexualidad en la UBA, y aprendí de sexualidad porque había casos que tocaban en el consultorio, que tenían que ver con sexualidad. Entonces, debemos saber un poco de todo, no debemos. Tenemos la posibilidad, la gran posibilidad de que, como esta carrera, ¿no? Y la eterna formación, entonces ir eligiendo. Totalmente. Pero aparte es como para seguir reforzando esta mirada holística, porque muchas veces, si no, tendemos a quedarnos solo en la mente, nos enganchamos en la mente del consultante, subimos a ese tren de la racionalización y nos olvidamos del cuerpo, nos olvidamos de la sexualidad, nos olvidamos de la vida social, nos olvidamos de la espiritualidad. Es como volver a recordarnos a nosotros nuestra propia integralidad y entonces volver con eso, Y vos ¿no? Al consultorio. dijiste algo que te lo voy a retomar. La primera página que yo formé para ayudar a que otros consultores se pronuncien, se escriban, se anuncien, todavía está vigente, ¿eh? Se llama Mirada Holística, centrarse en las personas. Por eso cuando vos me dijiste, Fer, ¿podemos hacer esto? ¿Nos podemos encontrar para hacer esto? Yo dije, mirá qué alineadas. Ella no sabe que tengo una página en Facebook que se llama Mirada Holística. Y claro, nos tenemos que encontrar porque tenemos que transitar, porque los caminos somos muy pocos los counselors que hay en Argentina. Hoy se volvió una carrera de elite porque está cara la cuota.
son cada vez menos los que se anotan para estudiar. Entonces, está bueno transitar distintos caminos porque nos vamos encontrando, nos vamos conociendo. Totalmente. Y podemos hacer hasta un mapa, a ver, ¿quién atiende cerca de mi casa? Hay trabajo para todos. Yo he pasado un montón de consultantes, desde Ciudad Evita a Tapiales, Flores, he pasado por todos lados. Gente de Merlo, gente de Aedo, gente de Ramos, gente de Morón. ¿No? Bueno, escúchame, te falta un poquito de zona sur. Yo estoy en zona sur, Bueno, así que cuando aparezca alguien de ¿quién zona te dice? sur, Meli, ¿Quién te dice que en breve, vamos por ahí? en breve podríamos cranear algún taller o Cuando algo? quiera, cuando Después quiera, lo pensamos. cuando quiera. Pero sí. Bueno, pero todo este recorrido que estás compartiendo, se me viene como la imagen un poco del árbol, ¿no? Como si el SP fuera el tronquito que nos sostiene, del cual nunca nos vamos, pero después vamos ramificando, ¿no? Nos damos como esos lujos, bueno, o ese deber también, como decíamos recién, de seguir ampliándonos, de seguir expandiéndonos, pero nuestro tronco es el SP, Sí. lo que reúne un poco ahí. Y a lo cual volvemos, esto que decías vos, volver a los textos, o desde la práctica mismo, ¿no? Te van cayendo como algunas fichas al ir escuchando, ay, esto es lo que decía Roger, o esto es lo que vi en la carrera, y ahora entiendo, o ahora tiene sentido, o ahora lo siento en el cuerpo. Volvemos a lo sencillito, volvemos a lo simple. Sigue funcionando encima, ¿no? Sigue Mirá, funcionando la empatía, sigue sí. funcionando la autenticidad. Yo, cuando me recibí, nadie hablaba de empatía. Nadie. Y de golpe un día me encuentro en un programa de televisión masivo, escuché la palabra empatía y se había puesto de moda. De moda, Decía, exacto. qué maravilloso que esté de moda la empatía. O sea, cuando yo empecé a trabajar y decía, empatía, me miraban como diciendo, ¿con qué se come eso? ¿De qué me estás hablando? Congruencia. ¿Qué es eso? ¿No? Y hoy lo escuchás hablar a los políticos, escuchás hablar a cualquier persona de empatía, de autenticidad, de congruencia. Entonces parece que estas palabras que eran, ¿no?, ceñidas a un consultorio, se hicieron un boca en boca. Algo muy importante, mi consultorio creció un montón en el boca en boca. Yo tengo redes sociales, las uso, Bien. hago lives, perfecto. Feruale, para que quiera seguirme en Perfecto. Instagram. Bueno, ya te me acercás solita al final, es lo que te iba a preguntar. Pero escúchame, antes de que te vayas para el lado de las redes, Sí. contanos cómo es una consulta con vos, qué se hace. Porque por ahí estamos hablando muy de forma técnica y sé que hay mucha gente que por ahí es del palo, pero otra no y dice, ¿qué harán estas dos? ¿Qué haces vos puntualmente? ¿Qué ofreces o cómo es un encuentro con vos? Primero, lo que en este periodo de tiempo me funciona un montón es preguntar al consultante cómo le queda, ¿no? Si prefiero online o presencial. Esto nos trajo la pandemia, ¿no? Como para entender. Antes era presencial. Entonces, dije, bueno, vamos a hacer encuentros presenciales y encuentros que no son presenciales, que son online. Ahora, el consultorio creció tanto en lo online, que hoy tengo consultantes en Chile, ¿no? Y iba a decir, ¿cómo puede ser? Y tuve que abrir PayPal, tuve que abrir otra forma de abono. Ah, otra cosa que no dije. Soy monotributista. Vos decís, bueno, tengo casi 10 años de monotributo, porque cuando arranqué, tenía que dar factura, arranqué allá en el entonces siendo monotributista. ¿Y cómo me anoté? Me anoté. ¿Y cómo te anotaste? Como consultora psicológica. ¿Y qué brindo? Consultas. Entonces, Bien. esto es muy importante que lo sepamos, ¿sí? Nosotros podemos, el día de mañana, jubilarnos de counselors en la Argentina. ¿Sí, Fer? Sí, Fer. Y Buenas noticias, todas buenas noticias. ¿sí? Sí, mi contadora, en ese momento, bueno, me llevaba los números mi expareja, pero hoy mi contadora me dijo, mira, monotributo, esto, lo otro, área de salud. Nosotros estamos en el área de salud, como consultas. Qué bueno saber que somos del área de salud, ¿no? Porque si no siempre nos queda esta intriga de si estudiamos una carrera y está avalada o no.
sí, está avalada. ¿Por qué? Por nuestra forma de estar, nuestra forma de ser en la consulta. Entonces, ¿qué ofrezco? Ofrezco una consulta donde probablemente lo que suceda es un encuentro de dos almas humanas. Eso es lo que yo le digo al consultante. Yo lo único que te voy a decir es que nos vamos a encontrar humanamente. ¿Para qué? Y para trabajar. ¿Y sobre qué trabajamos? La prevención de la salud mental. ¿Cómo es prevenirla? Y a veces que la prevenimos y a veces que llega en crisis. ¿A vos cómo te llegó hoy? A veces que les pregunto, ¿cómo está hoy? Y así arrancamos. Me gusta. Entonces, sí. Genera un poco de misterio y un poco de marketing. Está bueno la forma en que lo propones. Sí. Y es lindo porque nos sentamos. En el libro de Merz y Thorn, yo todo lo que hago en la consulta, como tengo consultantes que son counselors, trato de expresar bien clarito, pedagógicamente te diría, mi estar. Y esto es porque un año antes hice un año para docente. Entonces, un año antes que hice un año para docente, en la formación de docencia me dijo una psicóloga, me parece que lo tuyo no sos docente, vos estás viendo la problemática del niño. Fíjate algo más educativo, psicoeducativo. Vas a ser una docente, pero hay algo frustrado en vos, me dijo la psicóloga. Yo me quedé tipo, ¿no? Y luego vino una amiga y me dijo, en Estados Unidos hay algo que vos hacés, que viste que vos a veces que te pones como en el lugar del otro. ¿Viste esto de la canción de Depeche Mode que te decía de los 80? Sí. Me dice que eso vos ya lo tenés natural, pero me dice, hay una carrera. Y le digo, ¿cómo? Sí, me dice, hay una carrera. ¿Y cómo la descubriste? Me dice, pues yo tenía un problema para amamantar. Y fui a una clínica y me dijeron que había una consultora que era especialista en maternidad. Y ella en Miami buscó es una counselor especialista en maternidad. Allá hay miles de especializaciones que acá no llegaron. Hay una hasta militar. ¿Viste las carreras militares? Bueno, Sí. especialistas en militancia. No sé si, ¿en serio, Fer? Sí, hay. Yo estuve averiguando, estuve estudiando, estuve buscando, hurgando. Entonces, Mer y Ton, dos counselors, dos SP, hablan de esperar al consultante con un café. ¿Cómo? Sí, con un café. ¿Y acá qué tomamos? Té, café, mate. Entonces, cuando se podía compartir el mate, compartíamos el mate. Pero el encuentro no era centrado en el mate, pues si no, el mate no tiene que estar. ¿Sí? Tal cual. Y ahí me lo van a discutir un montón de los que están. Acá capaz que alguno me va a la yugular. Yo lo reuso. Claro. Incluso virtualmente, imaginamos como que lo compartimos. Claro. Y presencialmente también, bueno, ahora sin compartir, pero Claro. pero está presente, la Quedar. infusión que sea. Claro, te tiene que quedar y no tiene que estar centrado en el mate. ¿No? Totalmente. Entonces digo, Bueno, hasta ahora no estás contando nada raro. Hay no. diálogo, hay encuentro, hay mate, café. Hay mate, hay café. Y hay la primera pregunta, ¿viste? Que generalmente viene, o hay veces que se hace un silencio y ahí avanzamos. Y a veces que cuando la pregunta es el ¿cómo estás? Yo con poco tiempo de formación, era típico, te digo esto, creo que lo escuchaste, tenemos la forma gentil de decir bien o mal. Entonces, ya hay un cambio en este bien y mal cuando la pregunta es, ¿y cómo es ese bien? ¿Cómo es ese mal? ¿A qué se le parece ese bien? ¿A qué se le parece ese mal? ¿No? Y empezar a trabajar desde ahí es empezar a entender qué nos diferencia. La amplitud de la escucha, una escucha activa. Y acá te voy a traer en la formación, tenemos a Freud que odiaba a mamá, pero después vinieron los Otto Winnicott y Otto Fenical, no sé si los viste, pero hablan de una mamá lo suficientemente buena y suficientemente mala. Bueno, es la mejor forma de enseñanza también, dicen, ¿no? De una docente amorosa y una docente que ponga límites. Es un modo de estar.
alguien que te ofrezca un espacio, pero también sea por tiempo limitado. Entonces ese Otto Winnicott, como digo yo, lo traje a la consulta desde ese lugar también. Entonces es una forma de estar amorosa pero no melosa, ¿no? De una forma genuina. Y todo eso fue lo que fue formando el espacio. Y después es el encuentro de uno mismo con uno mismo, porque a veces que desaparecemos para que simplemente esté el otro. Ujú. Y ahí es increíble lo que sucede. Bueno, pero volvemos a aclarar, no impones el mindfulness. No. Ves si la situación lo amerita, preguntás, y no es algo que se hace repetidamente tampoco, me imagino. No. Hay un chequeo de si te queda. Si te queda, si Ujú. te parece, te gustaría, ¿no? Yo empecé a abrir las preguntas. Para los que recién arrancan con la carrera, hay algo que también me parece interesante. Nos explican muy bien los reflejos, pero no nos dicen mucho, porque vuelvo a decírtelo, te quieren sacar purito, purito. Entonces Ujú. es como que no te dicen mucho el camino de las preguntas abiertas. Yo descubrí libros donde hablan de el SP y las preguntas abiertas. Entonces, ¿estamos haciendo algo malo si preguntamos abiertamente? No, no. Podría ser una de las metodologías. Preguntamos abiertamente. Y lo que pasa es que es como una de las mejores maneras para explorar al otro, el mundo del otro. Si no, quedas o encerrado en el reflejo, ¿no? Una cosa muy mecánica, eh, o nos vamos por las ramas, nos descentramos, ¿no? Empezamos a interpretar, nos empezamos a poner nosotros protagonistas. La pregunta abierta me parece que siempre le da lugar al otro, a que explore y amplíe y amplíe. Sí. Entonces es muy Yo la uso mucho. importante cambiar las preguntas del consultante, ¿no? El por qué es muy normal, es muy común y es muy de la mente y es muy laberíntico y generalmente está muy aprendido. Entonces, la sutileza del fíjate sí, ¿no? Fíjate sí. Ujú. Esto es una sutileza y para mí es muy sutil, pero es muy atinado en muchos casos, ¿no? Donde esa pregunta es todo. Y vas a decir, y algo tan chiquitito, un consultante le cambió la vida. Yo creo que nuestros encuentros están hechos de cosas chiquititas, pero que producen grandes transformaciones, cuando se produce una toma de conciencia. Bueno, y eso nos vuelve un poco a a la esencia que estuviste compartiendo del mindfulness, ¿no? Es simpleza, es observación, no busca, justamente todo lo contrario, deja de buscar, deja de controlar, acepta, observa. Sí, de hecho, Estoy haciendo como esa recapitulación, por si ya querés ir cerrando, sí, y de y hecho si, y si, es lo que te decía hoy antes de tener el encuentro, ¿no? ¿Dónde está la congruencia de una persona si no es en esto? Yo confío, te dije. Meli, yo confío. ujú, Porque lo que tiene que ujú. suceder es indudablemente la experiencia. Entonces ya no es controlar, sino observar, ver qué me pasa con eso, la aceptación de lo que sí es, ¿no? Y todo eso lo trae este trabajo, ¿no? No solo el trabajo interior, el mío, el personal, el de mi persona, y todo lo que voy caminando y todo lo que voy trascendiendo y la conciencia con lo cual lo voy haciendo, porque te hablé de 10 años allá, de una chica que no quería tener jefe, me acuerdo. No quería tener jefe y quería ser mi propia jefa. Somos dos. Somos dos y debe haber varios por ahí. Y luego darme cuenta de que era muchísimo más grande al camino que me había invitado. Muchísimo más grande.
y que es un camino que lo elijo para toda la vida. El cómo estar primero conmigo. Entonces sigo siendo la primera observadora en el laboratorio de mi vida. Y luego en el consultorio. Entonces, si hay algo que los invito a los consultantes y es como un laboratorio, donde a veces que experimentar. Sí, hay veces que vamos a estar mirando en el sentir, hay veces que vamos a estar en el pensar para ordenar un poco, a ver cómo anda ese mundo. Hay veces que vamos a estar en tu templo, en tu templo yo hablo del cuerpo, en tu respiración, en ver cómo es habitarlo hoy, qué sensaciones tenés, cómo es para vos estar ahí. Y miles de cosas más que pasan en el consultorio. Entonces, decirte hoy que para mí creo que si puedo hasta el último día de mi vida, así me visualicé en una de las meditaciones de mindfulness. Esto es muy lindo, pero me imaginé ya de viejita con el pelo largo, pero todo canoso, sentada. Como en la aplicación que te hace viejita. Sí, así, sentada como abajo de un árbol y recibiendo personas y escuchándolas. Así me imaginé. Entonces aquella niña que leía libros de psicología, viendo a esa adulta y entendiendo el camino recorrido para estar ahí sentada, eligiendo estar ahí sentada. Entonces, lo que tengo para decirte es, parece que la niña y la adulta hicieron un pacto y yo estoy disfrutando en el presente de este camino que me lleva a ser quien soy. Porque lo que dice Roger es, si lo que fuera, lo fuera abiertamente. Qué hermoso. Sí. Qué lindo. Nos regalaste imágenes, nos regalaste anécdotas, nos regalaste experiencias, nos regalaste ejercicios. Yo me quedo con ese, sobre todo el del plato, me pareció súper práctico. Si tenés, dos últimas preguntas. Si tenés que resumir en una frase o definir en una frase qué es para vos mindfulness. ¿Cómo no una definición académica, No. Tu propia definición. Yo creo que es sin dudas estar presente, pero de una manera genuina. Presente de una manera genuina, ¿sí? Habitando el asombro, con los ojos de un niño, como si fuera la primera vez, un perro que mira un paisaje, sería como algo así, ¿sí? Bien puro, así de simple, así de puro. El tema es que lo más difícil del mindfulness no es el mindfulness, como digo yo. Es el poder entender que hay que dar un espacio en tu vida para poder implementarlo. Realmente el mindfulness trajo muchos beneficios, sobre todo en la etapa de pandemia. No es lo único que hago con respecto a lo que es meditación. También soy guía de respiración. Y vas a decir, Fer, ¿qué es eso? Son 2 horas, eso sería para otro vivo, donde uno se encuentra con la respiración, dónde estás centrada, el mapa de las emociones, qué estás sintiendo, dónde lo estás sintiendo, a qué imagen te lleva. Muy parecido a focusing. Para cualquiera que haya hecho formación de focusing, se crea lo que es respiración y encuentro de respiración al mismo tiempo casi que el focusing. Esto es como la Gestalt y el psicodrama. Esto es como papá Roger trabajando y el papá del focusing trabajando en el mismo lugar, ¿no? Entonces digo... Me encanta que le digas papá Roger. Sí, papá Roger. Me da una ternura. Sí. Porque digo, así como el papá del psicoanálisis es Freud, el papá de la consultoría es Roger. ¿Sí? Totalmente. Papá Roger. Totalmente. Te iba a preguntar esto antes que me olvidé. ¿Notaste, que creo que lo dijiste recién, más demanda puntualmente de mindfulness? Me imagino que de consultoría De durante consultoría estos un montón. últimos años. Un montón. Y lo que es mindfulness,
empiezan a buscarlo como para implementarlo en la vida. Entonces te piden ejercicios. Ya la persona que viene con ganas de hacer mindfulness o que ve que tenés formación de mindfulness, lo primero que te dice es, pero quiero ponerlo en mi vida, quiero, porque me dijeron que saca la ansiedad, porque me dijeron que no sé qué. Entonces ya te piden directamente hacer algo, algún tipo de ejercicio o algo que esté centrado en la respiración. Yo muchas veces lo que hago es hacer ejercicios directamente de respiración. Entonces hago 3 tipos de ejercicios que sé que va a la ansiedad uno, ¿no? Las emociones, SP. Estamos trabajando dentro del encuentro centrado en la persona. Y eso hay que estar claros. Esto es bueno para la gente que se está formando o que ya está formada. Hay que tener claro qué estoy haciendo. Esto es muy importante, pero creo que es más importante que cualquier cosa que diga. O sea, tengo que tener en claro lo que estoy haciendo para poder explicarlo, ¿no? Si la persona necesita, hay que explicarle qué estoy haciendo. Porque si no ¿Por queda... qué eso? ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué con esta persona? Claro, porque si no nos estamos poniendo en otro lugar, que tiene que ver con la jerarquía. Entonces, no. Nosotros somos bien humanitos, estamos a la par. Entonces digo, yo dentro de lo psicoeducativo encontré también un modo de estar en el consultorio. Cuando se me quedan mirando un poco, les pregunto, ¿viste? ¿Necesitas saber más de lo que estamos haciendo? ¿Para qué lo estamos haciendo? ¿No? Y eso es luz, es arrojar luz. Totalmente. Entonces digo, no está de más. No nos guardamos nada, digamos, no tenemos interés en guardarnos ni ser los poseedores de ningún conocimiento. No. Y otra cosa Me que encanta. con el tiempo, y quizás esto para cerrar, entendí que, bueno, Papá Roger nos habla de estar así con el consultante, ¿no? Estar a la par, ¿no? Esto de que después lo escuchamos mucho la canción de Papo, ¿no? Esto de nada como ir juntos a la par. El trabajo es codo a codo. Y es precioso cuando pasa por ahí, porque pasan los años, los consultantes se van, ¿viste? Cierran el motivo de consulta. Y a mí todavía me llegan personas que me dicen, ¿sabes qué tal persona me habló de vos? Y ahí dice que tengo que hacer 4 o 5 años para atrás en el consultorio. Y escribirle, ¿viste? Che, ¿en qué andás? Porque nada, ¿viste? Esta cosa de la vida que yo ando por acá y vos andás por allá. Pero me llegó tal persona, de parte tuya, muchas gracias, gracias por confiar, gracias por estar, ¿no? Y un psicólogo nunca haría eso. Son cosas de que, bueno, se cerró ahí, te di el alta, nunca más, ¿no? Y estas cosas Es ese contacto del que hablaba Roger, ¿no? sí. Entro en el mundo del otro, el otro entró en mi mundo, y eso para siempre. Sí. Por ahí nos separaron las circunstancias, las historias, pero ya está. Sí, y Ya nuestros mundos Roger, se tocaron en algún momento. y esto lo cuenta Alberto Segrera, porque es lindo saber quién era Papá Roger. Roger le dice a Segrera, ¿vos querés aprender de mí? Sí, le dice Segrera, yo estoy a tu disposición. ¿Vos estás seguro que estás a mi disposición? Sí, le dice Alberto. Bueno, en Navidad la venís a pasar conmigo, a Estados Unidos con tu familia. No sé cuántos son, pero yo los invito a todos. Vénganse, vénganse. Ese era Roger, Qué hermosura. el que te invitaba a pasar Rescatando, la Navidad. recuperando lo humano. Totalmente. Sí. Entonces Recuperando lo digo, humano. sí. Y el último tiempo de él, que hay mucha gente que dice, no, desde ahí no se atiende, ¿eh? Mala palabra, ¿eh? Ahí. Roger decía que ponía a disposición del consultante si tenía algo resuelto en su vida. Solo si lo tenía resuelto. Entonces, y solo si la experiencia del consultante ameritaba que él trajera algo de su experiencia, para mostrar su mismísima humanidad. Y esto muchos de los consultores no están de acuerdo. Dicen que es ponerse a charlar del consultante de cualquier cosa. Y yo tengo comprobado que en muy pocos casos lo he utilizado como una herramienta de llegada cuando hay mucha mente. Y cuando el consultante nos pone en un lugar de decibel porque todas las relaciones de su vida están puestas en decibel.
Entonces, como en la película que está Robin Williams con Matt Damon y están sentados en una, por favor, el que no sabe qué película es, búsquenla. Y están sentados los dos en un banco de una plaza, le habla de observación, ¿no? Y le dice, porque si vos estuvieras en este momento en la Capilla Sistina, no me pudieras decir qué estarías sintiendo, simplemente me estarías diciendo algo que leíste en un libro, ¿no? Le está hablando a su consultante de que no puede tomar contacto con su experiencia personal y que no le puede dar categoría a eso que está viviendo. Entonces le muestra qué había pasado con él y le dice, porque cuando vos viste la pintura, ¿no? La película lo que muestra es que él está y descubre una pintura donde hay una barca y donde el pintado está solo. Y es el mismísimo Counselor que se pinta él mismo porque había perdido a su mujer. Y lo que sucede ahí es, le dice, vos lo primero que hiciste fue entrar a mi mundo y tratar de destruirme porque no querías tomar contacto con tu propia experiencia, con lo que te estaba pasando. Pero deja todo de lado, ¿no? Esto bien humano, bien rogeriano. Y lo que le dice es, bueno, cuando tengas ganas de hablar y cuando tengas ganas de venir, te espero en mi consultorio, ¿no? Y realmente Ujú. yo te diría que en estos años de vida, en estos años de consultorio, como he resuelto bastantes cosas de mi vida personal, yo digo, si la carrera te elige vas a tener que transitar un montón de oscuridad y calculo que tiene que ver con eso todo lo que me tocó transitar en mi vida personal, para poder ayudar a un otro a transitar esas sombras. Entonces tiene un para qué mucho más grande también. Ujú. Como si ya no estaría tan bien, no en mi vida personal haber hecho esto, pero este trabajo personal, pero digo, cobra otra significación cuando... Te volvés tu propia herramienta Sí. de trabajo. Y hay algo maravilloso que es poner a disposición, ¿no? Entonces, cuando el consultante está muy creído, que es la mente, quizás traer una reflexión, no algo muy grande, ¿eh? Quizás una reflexión chiquita sobre lo que está sucediendo. Y desde entender para qué lo estoy poniendo. Ujú. ¿Para qué? El para qué, ¿no? Tal vez igual que la misma pregunta frente a una técnica o un ejercicio, saber el para qué. ¿Para qué en este momento? ¿Para qué con esta persona? Sí. ¿No? Y Pero bueno, es cuidar el parte de la tono, riqueza que tenés, y cuidar el parte de tono, tu riqueza. cuidar el tono, porque cuando nos abrimos, y así como abrimos para el consultante, y es un espacio de intimidad para el consultante, empezar a observar que observar cómo es para nosotros transitar esta experiencia es un lugar íntimo, donde si lo voy a abrir, me voy a permitir. Y me muestra la humanidad que realmente soy, no en la que no soy, en la que realmente soy. Y cuando tenemos eso a disposición del consultante, ya está, la tarea está hecha. Y se nos cumple otro pilar que para nosotros es re importante, que es la autenticidad. Sí, Nada más y nada menos, cuidando el tono, como dijiste vos, ¿no? No imponiendo, no enseñando, no. compartiéndote parte de mi ser, Sí, y de mi esencia. no ocultar porque si no Exacto. estamos subestimando al consultante. Cuando tuvimos una mala semana, no la careteemos en el consultorio. Fue una semana brava, ¿no? Me pasaron cosas. Sí, Este, sí, porque me parece que si no se cae todo. sí, La teoría nos habla de esto, de ser persona con otra persona. Bueno, también me enojo, también me frustro, también me canso, sí, también me pasan cosas, también llegué apurado. sí. Entonces, Eh, bueno, nada, no ocuparte más porque me quedaría horas hablando de esto. Cuando quiera no, te volvemos. iba, te iba a hacer esta pregunta que por ahí acá te doy pie para que, si querés seguir. ¿Alguna pregunta que te hubiera gustado que te haga y no te hice? Estuvieron todas bien, porque eran las que tenían que estar. ¿Sí? Ok. Realmente es esto, es confiar. Cuando realmente entendés que la experiencia humana es
transitar, ¿no? Transitar. ¿Y cómo vas transitando? Entonces digo, no hay, yo digo, esto está bueno para que lo tomemos juntas. No hay intervenciones perfectas, ¿viste? No hay. Porque si hubo algo que tuviste que aprender vos, va a aparecer. Y si es algo que el consultante tiene que aprender, va a aparecer. Entonces digo, no, yo largué todas las expectativas, ¿viste? En la supervisión yo te decía, yo era de manual. Iba y llegaba de manual, y me sentaba de manual. Y hoy me siento simplemente desde este ser, desde esta humanita, que se sienta enfrente de otro humano, a tratar de ver qué pasa con la humanidad. Así de simple. Me encanta, me hiciste mucho bien, me siento muy nutrida en todos los aspectos, incluso el intelectual, porque me nombraste ahí autores y cositas que voy a seguir después chusmeando. Bueno, nos regalaste tu tiempo, tu ser, tus experiencias, tus anécdotas, los ejercicios otra vez. Contanos cuáles son tus propuestas y dónde te ubicamos entonces. En Bueno, este Instagram, ¿tenés algún sí, Feru otra plataforma? Vale, la verdad es que las otras plataformas no las estoy usando tanto. Hoy creo que 100% pasa por el Instagram. El que quiera me puede Bien. obviamente seguir, hacer consultas por directo. Ahora, quiero que entiendan esto. Está bueno observar qué necesito en este periodo de tiempo, ¿no? Porque a veces que nosotros ofrecemos espacio de escucha, pero yo creo que está bueno invitar a la persona que va a acceder a un espacio de escucha que se escuche primero. Si realmente siente que es el periodo, porque capaz que es la persona, pero me tengo que tomar mi tiempo. No hay que apresurar esto. Yo siento que a veces que me ha anotado el teléfono de alguien y me he tomado mi tiempo para ver si quería hacer, si no, qué disponibilidad tenía. Hubo varias personas que me dijeron, yo anoté tu teléfono como hace 3 meses, pero arrancamos ahora, no hay problema. Bueno, un poco la finalidad de estas entrevistas es esa, ¿no? Que escuchemos, que aprendamos, que conozcamos, quedan ahí subidas y ahí está a disposición. Sí. También se nos caen por ahí un montón de prejuicios o de mitos. Yo algo conocía de mindfulness, pero poco. Entonces, está como muy bajado a lo terrenal, muy clarito. Entonces Sí. nos van quedando ahí subidas un montón de propuestas. El final siempre es el mismo, volver a vos, volver a mí. Entonces desde ahí uno va eligiendo, va tomando, pero saber que el counseling dialoga con un montón de otras disciplinas y que no por eso dejamos de hacer counseling y no por eso nos vamos del enfoque centrado en la persona. No, y Y eso lo Roger, dejaste re clarito. sí, y Me encantó. Roger era abridor de espacios. No solo porque trabajaba en grupo, le gustaba mucho esto de estar trabajando en grupo. Yo trabajaba en iglesias, he donado mi lugar y mi espacio, así. No lo doné, igual me enriquecí. Pero no importa, eso es otro tema y para otro capítulo, ¿no? En la escuela lo mismo, empecé como una pasantía, terminé siendo rentada por el colegio porque me metieron dentro del plan mejoras. Era una mejora para el colegio. Entonces, ¿eso te pasó, Fernanda? Sí, para otro capítulo, si querés hablamos de facilitación educacional. Y hoy tengo consultantes que salieron de ese espacio y se pagan su terapia, egresaron en ese colegio, se hizo el colegio, egresaron y hoy están siendo consultantes míos. Entonces, por donde lo mires, el espacio humano que transitamos, si es humano y lo estás haciendo desde el lugar que se tiene que hacer, con el tiempo vas a ver sus frutos. Entonces digo, ¿se puede vivir de consultoría psicológica en la Argentina? Sí. ¿Hasta qué hora trabajás, Fer? Hoy trabajé hasta las 21:30, porque te tenía luego a vos, si no es que trabajo hasta las 22 para Chile. ¿A qué hora arrancás? Y soy media remolona, ¿viste? A partir de las 10 de la mañana, me tomo mi horario de Bueno, almuerzo. pero es lo que dijimos al principio, no queríamos tener jefe, no nos gusta esa, somos nuestras propias administradoras, Sí. dije, Y lo familia, otro, líderes. ¿qué es esto, no? Vos me decís, Fer, ¿cuántas horas al día trabajás? De lunes, martes, miércoles, arranco en ese horario y termino a las 22. O sea que creo que si tenía, te lo digo, esto lo pensando en las juntas y ahora, voz alta, creo que si tenía una jefe
más buena que yo. Como que- Está bueno, ese también es para otro capítulo, entonces. Eso para otro capítulo. Pero digo, estoy tan enamorada de lo que hago, y está bueno decirlo, ¿no? Estoy tan Y se enamorada de lo nota, que hago se nota. que sin duda lo elegiría y seguiría. Sí, voy a seguir siendo mi jefa, creo que me sigo recontratando. Y sigo contratándote a la Qué jefa y a la hermoso, empleada, todas juntas. Y a la humana que qué transita por hermoso. esos lugares. No se acaba el contrato, No. no se acaba el contrato. Bueno, Qué Meli, te hermoso. dejo, nos vamos a Se dormir. nota la riqueza en todo el recorrido. Súper valioso todo lo que nos compartiste. Gracias por dejarnos conocerte y conocer un poquito de esta disciplina. No, Meli, Gracias por el gracias, tiempo, gracias por el de verdad. espacio a vos, gracias por el espacio a vos. Es muy importante, estos espacios son muy importantes para que conozcan, para que no tengan miedo, para que se acerquen a los espacios de escucha. Hay muchas formas de escucha. Hoy en Argentina hay muchos lugares de encuentro de escucha. Está hasta la fundación, hay una fundación que anda dando vuelta en las iglesias, que también hay muchos counselors trabajando en esas fundaciones. Entonces digo, tratemos de difundir lo que hacemos, pero por eso digo, para poder difundir lo que hacemos tenemos que saber qué hacemos. Entonces, esa es como nuestra mayor tarea. Vayan y encuéntrense en la asociación, aunque no les guste ser parte de la asociación, vayan y tengan aunque sea una charla en la asociación. Encuéntrense Totalmente. sí, Nutrirnos e sí, intercambiar, conectarnos. sí. No estar, que te egresaste y quedarte solito. No, no es por ahí. Nuestra profesión de ayuda es bien de red. Presentar proyectos en escuela, en colegios, nos conocen, apoyan el counseling, quieren nuestra Totalmente. consultoría. Y ¿Sí? el que lo prueba, lo vuelve a elegir. ¿Sí? Tanto desde este lugar como consultante, a ¿Sí? mí me pasa que me doy cuenta que funciona realmente, por eso también lo vuelvo a elegir, pero las personas lo vuelven a elegir. ¿Sí? Así que bueno, acá estamos a disposición. Gracias a todos los que Todos los que están se acá, quedaron hasta el todos los final y miembros, fueron comentando, a los que mandan corazoncitos, gracias, comentarios. a Leo Muchas y a gracias de Luciana. vuelta. Bueno, nada, Meli, estoy a tu Gracias, hermosa. disposición cuando quieras. Nos vemos. Gracias. Amo, Y nos quedamos las dos a disposición del quienes cuando nos quieras. quieran escribir. Queda guardado el Por vivo. favor, así lo pongo en historias destacadas, ¿eh? Así Sí, queda en el mío. sí. ¡Mua! Nos vemos. Abrazo para todos.